Bien, un saludo especial en el Día Mundial de la Educación Física. En este conversatorio tenemos como invitados a unos compañeros de educación física. Diría que es lo mejor que tenemos en el país. No, son los compañeros que a través de los años han forjado el Sistema Nacional de Educación Física a través de muchas generaciones. Con ello contamos nosotros en esta ocasión con el director Edgar Ábrego de Asesoramiento Educativo y Modalidades de Aprendizaje. Vamos a contar con las exposiciones de los compañeros, el licenciado Roberto Hernández, que nos va a hacer una línea del tiempo a través de los 50 años de educación física en el país, con la licenciada Cibrián, con un análisis de la educación física, con el profesor José Enrique Murillo, que nos va a dar una identidad sobre la educación física. También tenemos al licenciado David Barahona, que nos hablará acerca de la currícula en los tiempos actuales de la educación física en el país. Y vamos a cerrar con el doctor Juan Carlos Vargas, médico deportólogo, uno de los dos que tenemos en El Salvador, que nos va a comentar acerca de la salud, los beneficios que se adquieren a través de la educación física. Pero para iniciar este precioso programa, vamos a tener las palabras del doctor Edgar Ábrego. Un saludo a todas y a todos, especialmente al Magisterio Nacional, quien recién acaba de conmemorar el Día Internacional de los Docentes. Quiero extender mi saludo de manera particular a aquellos especialistas del área de educación física, pues estamos a unas horas de conmemorar el Día Mundial de la Educación Física. Hoy me siento muy agradecido de compartir este espacio con profesionales de la educación física que le han aportado por más de 50 años a esta labor particular a fin de garantizar en el sistema educativo nacional una educación integral. De verdad que compartir este momento con graduados de las primeras promociones lo vuelve a uno sin duda más sensible a la necesidad de garantizar que en la educación de El Salvador la perspectiva de una formación integral esté prendada en toda la labor. El Ministerio de Educación está definiendo a través de su plan Torogoz una visión que permitirá enfrentar a los estudiantes en diversas experiencias educativas que permitan configurar una nueva ciudadanía. Sin duda, la educación física se convierte en una vertiente vital en un momento particular como el que el mundo y El Salvador ha vivido. Todas y todos sabemos la experiencia de la pandemia acontecida el año pasado, en la cual todavía países alrededor del mundo y el nuestro se encuentran inmersos. Niñas y niños que han estado en casa a lo largo de todo el año anterior y que han acudido a los recintos escolares de manera semipresencial en el presente año. En esta niñez, en esta adolescencia, la falta de recreación, el encuentro con sus compañeros, el de partir con sus docentes y los juegos en el patio han estado ausentes. La escuela ahora permite que este encuentro vuelva a generarse. Sin duda, qué gran labor nos esperan con los docentes en el aula en las diferentes disciplinas, pero mucho más lo que en el patio escolar podamos hacer nosotros con este conjunto de maestras y maestros de educación física. Yo estoy seguro que ellos se convertirán en parte del bálsamo que permitirá generar una mejor condición de salud mental en nuestra niñez, adolescencia y juventud, que los vuelva mucho más proclives para el aprendizaje en el aula. Quiero aprovechar este momento entonces para externar de parte de los titulares del Ministerio de Educación, de los directores nacionales y de staff y de mi persona, un saludo muy especial para las maestras y maestros de educación física, reconociendo que siempre han sido un elemento vital en la formación integral del estudiante, pero que tras esta condición de retornar a la escuela después de una condición de pandemia, seguro estoy que será el momento de mayor regocijo de nuestros estudiantes, cuando encontrándose con sus amigas y amigos y compartiendo con los maestros en el patio escolar, podamos perfilar para la niñez de El Salvador un futuro mejor. Muchas felicitaciones, maestras y maestros de educación física. El Salvador seguro les debe mucho. Feliz día.
Bueno, fueron las palabras del doctor Edgar Ábrego, subdirector de asesoramiento educativo y modalidad de aprendizaje. Pero a continuación tenemos las palabras del licenciado Roberto Hernández, que nos hará una línea del tiempo a través de los 50 años de educación física en El Salvador. Con ustedes, el licenciado Roberto Hernández. Muchas gracias por invitarme a este conversatorio. Estoy muy contento y satisfecho por la iniciativa que ha tomado el Ministerio de Educación a través del licenciado Ábrego, y creo que decir 50 años se siente poco en palabras, pero es una trayectoria grande, y la feliz iniciativa de quienes tomaron esa idea de crear la Escuela de Educación Física en Ciudad Normal. Por eso es importante hablar de sus orígenes, y podemos regresar al tiempo con la creación de Ciudad Normal Alberto Maferrer, allá en el kilómetro 29 de la carretera Santa Ana, en San Andrés, donde el ministro de Educación de esa época, en el año 1967, tomó la iniciativa de formar, concentrar todas las normales en lo que llamaron Ciudad Normal Alberto Maferrer. Eso fue pues una iniciativa formidable para estimular la formación de los maestros. Se concentraron todas las modalidades, todas las especialidades profesionales en ese centro, y así fue como apareció en el año 1969 la creación de la Escuela Superior de Educación Física dentro del convenio con la Embajada de Japón y el gobierno de Japón. Hay que recordar que el licenciado Walter Benny, que fue embajador de El Salvador en Japón, y él venía como entusiasmado de todas las modalidades del sistema educativo, y así como fue como en ese momento también apareció la televisión educativa en Ciudad Normal y todas las modalidades de las especialidades en educación. Y luego pues con el convenio aparecieron el primer contingente de profesores japoneses del programa que le llamaban ellos JOCB, que era el programa de voluntariados de profesores japoneses para venir a la parte educativa aquí en El Salvador. ¿De dónde nació esta idea? Pues indudablemente venían unos Juegos Olímpicos en aquella época, y la idea era venir y traer algunos técnicos japoneses con la influencia del licenciado Bénica para que entrenaran algunos atletas. Pero fueron los mismos japoneses que vinieron, el primer grupo, que le sugirieron al ministro que mejor creara la Escuela Superior de Educación Física. Y entonces fue que se tomó la iniciativa, y en ese momento, pues, en la inauguración en febrero de 1969, el ministro Walter Benny, que dijo sus palabras que hicieron muy connotadas: ¿de dónde telas si no hay arañas? Refiriéndose que dónde iban a salir atletas y gente en actividad física si no estaba la gente que los iba a formar. Pero no, de los orígenes no podemos ignorar que nosotros fuimos los primeros. Ya había gente trabajando en educación física coordinada por el sistema militar. Había muchos profesores curtidos del sol, que eran muy buenos también, pero enfocados en el área deportiva, y que también daban en los primeros ciclos actividades recreativas. Las escuelas se iban a un lugar determinado. Yo recuerdo haber recibido clases de esos profesores en el campo de Marte, allá de Santa Ana, y posteriormente les digo con satisfacción que cuando ya egresé con el tiempo, fui a llegar a ser jefe de los mismos profesores que me habían enseñado a mí. Hicimos una fusión entre ellos, tenían mucha experiencia, de tal manera que yo creo que tuve la oportunidad también de trabajar con los profesores japoneses en la Escuela de Educación Física del momento, y pude conocerlos. Salimos con ese entusiasmo, los 80 diseminados en todo el país, y ese entusiasmo y esa motivación que fue lo que distinguió en el momento la formación de esos 2 años que convivimos. Creo que la escuela tuvo una vivencia. En 1975 salió el último grupo de graduados de esa escuela, donde teníamos todos los beneficios, estábamos internos por 2 años,
pasábamos todo el día, había una convivencia, los profesores ahí vivían también y creo que teníamos alimentación, hospedaje, a veces documentos educativos, material deportivo y vinieron los japoneses a innovar y a tecnificar muchos deportes que aquí no se practicaban. De tal manera creo que cuando ya salimos al campo educativo, en educación básica desde el tercer ciclo principalmente hasta el bachillerato salimos nombrados y el enfoque fue pues educativo y deportivo. Ese era el modelo con que nos habíamos formado. De tal manera que yo creo que en ese momento pues salimos con mucho entusiasmo a trabajar y pudimos implementar. Había una expectativa que venían los nuevos profesores de educación física y los directores de las escuelas pues andaban gestionando que se les diera un nombramiento. Todos los egresados de esa escuela tuvimos oportunidad de encontrar un trabajo al nomás salir y yo creo que esa fue una oportunidad. Luego se crea la Dirección de Educación Física, donde podemos mencionar que el primer director fue el profesor Orsi Valle, junto con el profesor José Alberto Colocho, que se llamaba Dirección de Educación Física y Deportes. Entonces el enfoque era la educación física y también el entrenamiento en clubes deportivos. ¿Verdad? Llevábamos a doble misión y claro, trabajábamos mañana y tarde y eso fue que le dio alimentación al sistema de deporte. No existía el INDES porque los atletas se formaban en las instituciones deportivas. De tal manera que creo que al final había un festival de educación física, se realizaron los Juegos Universitarios, al inicio se realizaba una evaluación física y creo que luego, con la ausencia y el cierre, que vino el conflicto y ya empezaban a asomar los primeros conflictos, se retiró la misión japonesa y luego creo que se reabre la escuela en el año 1981 en el Gimnasio Nacional y luego pasa al Círculo Estudiantil donde su servidor pudo ser director también de esa escuela. Así que posteriormente la descentralización fue tomando otros niveles, otros cursos administrativos y aparece la Ley de Educación Superior con la proliferación de las universidades y ahí pudimos ver que aparecen ya la formación de las escuelas de educación física en las universidades, la Universidad de El Salvador, la Evangélica, la UNASA en Santana, la Universidad Pedagógica, la Universidad de Oriente. De tal manera que creo que es un nuevo enfoque, aparte que 80 jóvenes que con habilidades para esta actividad física se enviaron a Cuba, auspiciados por el Instituto de Deporte. De tal manera que yo creo que ha habido, si consultamos, enfoques diferentes, depende de la formación que tengan en cada universidad. Pero al final consideramos que es el momento de reflexionar. Ha habido un poquito de olvido con la nueva gestión que pasaron los profesores, pero yo creo que este es un nuevo movimiento que vamos a impulsar para que la educación física, con el rol que tome cada uno en sus escuelas, con la dirigencia que esté en el ministerio, queramos poder ver un nuevo brillo de la educación física en nuestro país. Yo creo que es un momento en que podamos aportar cada uno de nosotros de la misma utilidad para que la escuela se vuelva motivadora, la escuela se vuelva impulsora de un nuevo rol y de salud para todos los habitantes dentro del nuevo sistema educativo que estamos por venir. Muchas gracias, hay mucho que hablar, creo que fui parte de esos 50 años, se dice en pocas palabras, pero hay una gran trayectoria y el año pasado cumplimos los 50 años, la primera promoción de haber egresado. Este año celebran los 50 años la segunda promoción y espero pues que puedan disfrutar de esta linda carrera y esta actividad que hemos abrazado mucho. Muchas gracias. Bien, fueron las palabras del licenciado Roberto Hernández,
que nos hizo un análisis acerca de los diferentes periodos del sistema educativo y las universidades y cómo se formó. Gracias, muy gentil, licenciado, gracias por esa expresión que nos da acerca de los 50 años del sistema educativo en el área de educación física. A continuación tenemos al licenciado José Enrique Murillo. Él nos va a hacer un planteamiento acerca desde el punto de vista de los centros escolares y su peso e identidad en el área de educación física. Con ustedes, el licenciado José Enrique Murillo. Es un gusto y un honor compartir este estudio de Infol con compañeros de educación física y profesionales del currículum y de la medicina del deporte. Nuestro planteamiento es para que la educación física pueda tomar mejores derroteros. Precisamente 50 años tenemos de trajinar en la asignatura de educación física y en 50 años mucha agua ha pasado debajo del puente. En aspectos relacionados con lo histórico, ya el compañero Roberto Hernández ha hecho una explicación de la parte histórica original de los indicios de cómo se fundamentó la educación física. Esa parte, como ya está superada, voy a tratar de hablar de la parte formativa de la educación física y las razones por qué está en los fundamentos curriculares del currículum educativo nacional. La otra parte es la educativa. Para ello voy a fundamentarme en la antropología. Es una ciencia del hombre que tiene dos vertientes. La vertiente física, que tiene que ver con el aspecto del crecimiento y el desarrollo físico de los estudiantes. El aspecto de evolución, necesariamente el estudiante va en crecimiento físico según la edad biológica que esté pasando, no referido a la edad escolar. Pero la edad escolar tiene que ver en lo que tiene que tener como desarrollo físico el estudiante a determinada edad. En la parte educativa tiene que ver con que la persona está relacionada con lo que ha aprendido con el entorno. Algunas personas dicen que tiene que ver con lo que sirve en la vida, lo que es cotidiano, lo que se va a poner en práctica porque da los resultados que se esperan, y esa es la parte educativa. Significa que la antropología nos dice que van a haber hechos pedagógicos y hechos educativos en la educación física como en cualquier otra asignatura. Los hechos pedagógicos son los que cotidianamente se van dando a partir de los aprendizajes. El profesor en la didáctica prepara cuestiones de aprendizaje para que los estudiantes puedan adquirir experiencias motrices. En la parte educativa, el profesor los pone que lo que han aprendido y les da consistencia en lo biológico y en el desarrollo físico. Esta persona va a tener que enfrentarse a una realidad. Y ahí es donde el estudiante que valora el aprecio de la incidencia de la actividad física en las estructuras internas orgánicas le benefician en las funciones vitales. Pero lo contrario es que la persona haga cosas diferentes, contraproducentes a la salud y a las estructuras del funcionamiento orgánico. Como se contradicen, la parte educativa es la decisión por lo que se decide. Si decidimos al culminar nuestra situación de estudio por un estilo de vida saludable, quedamos en una cuestión disciplinaria de que vamos a practicar actividad física porque nos beneficia la salud para una larga vida de nuestra existencia. Lo contrario sería ingerir sustancias que son nocivas a las estructuras internas, como por ejemplo el licor o alcohol y las drogas. Deterioran el organismo y por lo tanto lo educativo es decidir que el estilo de vida adoptado es para una forma de vida saludable. En ese sentido, la educación física puede, al igual que cualquier otra asignatura, y en esta cuestión debemos de ver que, repito,
En 50 años han pasado varios acontecimientos y nuestra asignatura ha venido de más a menos. Y es el momento coyuntural para, aprovechando que estamos cumpliendo 50 años de servicio, con la asignatura, replantearla como llevando una cuestión de un parangón con las otras asignaturas. Lenguaje puede ser una, matemática puede ser otra. Entonces, la antropología nos dice de que en el sistema escolarizado ya sistemáticamente los niños de la parvularia están en ese proceso de crecimiento, pero que también pueden estar en el proceso de desarrollo físico. Nada mejor que engarzar la segunda sección de parvularia con el primer grado y el ver el perfil de desarrollo físico que llevan los niños a determinada edad. Y eso se logra con los hechos pedagógicos en el día a día. De esa manera también puede del primer ciclo hacer la transferencia de contenido en lo que es la relación de continuidad y secuencia curricular con el programa de segundo ciclo. De esa manera damos esa interacción curricular para que al llegar a tercer ciclo preparemos una cuestión de los programas de estudio de educación física, su último contenido curricular, engarzarlo con el programa de estudio de bachillerato, con el primer contenido de esos programas de estudio para la secuencia y continuidad. Y así al final tendríamos un programa de educación física como no lo hemos tenido. Este programa busca desarrollar un perfil, pero un resultado o un logro como es adquirir, construir un estilo de vida saludable. El programa de SMATE construye para 11 años la matemática y tiene también, al igual que educación física, su dimensión formativa. La dimensión formativa de matemática es el aspecto cognoscitivo y allí la matemática en su aspecto formativo desarrolla el aspecto de la lógica matemática que va a servir a los estudiantes para analizar cuestiones más complejas. La matemática forma en eso, pero la matemática también educa en otras cuestiones donde la matemática es puntual en la vida cotidiana. Esa es la parte educativa. Espero que se esté haciendo. Lenguaje. Lenguaje va a ser un programa que están diseñándolo para que puntualmente el currículum tenga unidades didácticas por semana. Nosotros tendríamos que tener, para tener esa estatura curricular, algo paralelo de que nuestra asignatura tiene esa capacidad o tiene esa categoría de que puede ser igual que las otras asignaturas que le llaman principales. Por lo tanto, cumplir 50 años de educación física no es haber ganado los logros y echarse a dormir. No, cumplir 50 años es un desafío más porque en el aspecto del diseño curricular las otras asignaturas van avanzando y la nuestra quedaría rezagada al aspecto curricular y no va a quedar más que una asignatura de entretención en los centros escolares donde no se van a ver resultados. Por lo tanto, el desafío es un rediseño curricular para un programa más amplio que matemática de 13 años. Una persona al egresar del segundo año de bachillerato general adquiriría esas competencias y esa es la forma moderna, didáctica, curricular que están llevando estas otras asignaturas. Nosotros no podemos quedarnos en la situación críate fama y échate a dormir. Por lo tanto, los 50 años nos debe llevar a una situación de rescatar las cuestiones que han quedado como rezago de nuestra asignatura. En buen momento celebremos los 50 años en este año lectivo para que el desafío lo enfrentemos
con los maestros y maestras de educación física actualmente en servicio en los centros escolares. Va a durar un tiempo para el rediseño curricular porque no es fácil dar una cobertura en secuencia y seguimiento de los contenidos curriculares en niveles educativos y ciclos educativos para tener un acabado de la asignatura y recobre la importancia que debe tener en los centros escolares. El profesor de educación física en servicio es el que le va a dar el nuevo protagonismo a la asignatura en el tiempo. Tiene que ver que hay muchas cosas desde la tecnología y aquí ha participado una persona de mucha ayuda y muy amigo de nosotros los profesores de educación física, como es el doctor Vargas. El doctor Vargas nos puede hablar, como él es médico deportólogo, nos puede hablar del alto rendimiento. Pero a los profesores de educación física nos debe interesar el funcionamiento orgánico, la incidencia que va a tener determinada actividad física como estímulo externo a las estructuras internas del organismo, llámese músculos, huesos, articulaciones, órganos vitales como los pulmones, el corazón y la capacidad vital que debe tener estos órganos en consumo de oxígeno. Un tema que el doctor Vargas nos debe de ayudar en el sentido de que cómo el entrenamiento físico como estímulo externo hace una incidencia en la presión arterial, como decir, una actividad vital del organismo. La presión arterial es determinante para el equilibrio de otras funciones, pero la cuestión de la presión arterial queda como una idea abstracta en el estudiante. Basta que el doctor Vargas nos pueda ayudar en lo didáctico, como la enseñanza de estos contenidos para valorar el aspecto de la salud inciden en esas cuestiones. Así hay otros estímulos. Los estímulos externos de actividad física que van a recibir o debieran de recibir los niños de la parvularia, los niños del primer ciclo, no son para el rendimiento. Los estímulos son para otras cuestiones motrices, el equilibrio, la lateralidad, el aspecto del espacio, cómo domina un niño todas esas cuestiones, porque su estructura, según la anatomía, no está preparada para contenidos que van a hacerse en 9º grado y en bachillerato, que ya son organismos que terminaron su crecimiento físico y que están culminando también el desarrollo físico como una cualidad que ha llevado en un proceso anterior de 13 años. Entonces, repito, nuestra asignatura puede llevar esa situación que no pues, se puede quedar desvalorizada en las comunidades educativas. Para el señor director, si el profesor de educación física le lleva cuestiones más importantes para el desarrollo físico, para el aspecto educativo, para el aspecto formativo de los estudiantes, va a ver que nuestro trabajo sí es de valor para la vida. Y en ese sentido, una nueva educación física es un replanteamiento. Por lo que hemos visto con el licenciado Ábrego, que nos ha acompañado esta mañana en este estudio, como representante de las autoridades educativas del Ministerio de Educación, vemos viabilidad, vemos factibilidad de que él como funcionario intermedio nos lleve a las autoridades a hacer un planteamiento de la importancia de la educación física. No puede seguir la educación física discriminada de las otras asignaturas. No puede seguir la educación física desestimada de la comunidad educativa como una cuestión que solo entretiene y que hace que los estudiantes lleven una cuestión. Muchas gracias por el espacio que nos han brindado y que cada uno de nosotros ha expuesto para que los profesores de educación física, al ver nuestras intervenciones, hayamos dado la pauta de que la educación física puede tener el espacio en la voluntad de las autoridades para replantearla, para que el estudiante se beneficie. Repito y reitero,
lo formativo y lo educativo de la educación física. ¿Y cómo se consigue? Con lo formativo, con los hechos pedagógicos en el día a día. Y lo educativo se consigue con el hecho educativo cuando el profesor tiene la habilidad didáctica de poner al estudiante frente a un entorno donde vale la pena defender una postura adquirida como es el estilo de vida saludable y que no pueda tener cabida otros hábitos que no van a beneficiar la salud física de las personas que fueron nuestros estudiantes. Y con eso estaríamos nosotros haciendo la cultura física que no se ha construido en nuestras poblaciones. Los que han sido nuestros estudiantes debieran de ser personas que espontáneamente salen a la práctica de la actividad física como una manifestación cultural, la cultura física. ¿Por qué? Porque ha salido a ganar el mantenimiento de las funciones vitales, ha salido a las calles, ha salido a una cancha a ganar en el día a día su aspecto de estructura corporal para ver que las funciones vitales como la presión arterial, como la capacidad vital de los pulmones, están manteniéndose por décadas y ausente de enfermedades que no ayudan a nuestra salud. Bien, gracias por las palabras del licenciado Enrique Murillo, que nos hizo un planteamiento acerca del desarrollo integral de la manera antropológica del sistema educativo en nuestro país. A continuación tenemos a la licenciada Angélica Salgado, que nos hará un planteamiento de psicomotricidad desde el punto de vista importante en la práctica del sistema educativo en El Salvador. Muy buenos días. Es un gusto estar con todos ustedes, docentes, directores, todos aquellos que trabajan con el Ministerio de Educación en este gran evento que estamos celebrando los 50 años del inicio de la formación de profesores de educación física. El propósito dentro de este conversatorio con mis colegas, me voy a compartir con ustedes cómo la psicomotricidad fue incluida en los programas de estudio en nuestro país. Para iniciar este proceso o esta historia que les quiero contar, fueron en la época de los 70, cuando salieron los maestros compañeros de educación física, pero en los 80, recordemos, como lo dijo ya nuestro compañero licenciado Roberto Hernández, que los maestros habían salido con un enfoque deportivo. Inclusive salían a trabajar ya con tercer ciclo, pero viendo la necesidad de nuestros niños en el país, de que era necesario que los niños recibieran educación física desde parvularia. Pero ¿cómo podíamos empezar? Entonces fue un equipo de compañeros de educación física con el interés de cómo introducir la psicomotricidad dentro de estos programas. No fue tan fácil, pero sí, con el esmero de cada uno de nosotros, seguimos adelante. ¿Qué fue lo primero que hicimos? En primer lugar, marcar el enfoque teórico de la psicomotricidad. ¿Por qué la psicomotricidad? Porque es importante. Hay muchas definiciones. Inclusive, Piaget, él dice que el aspecto de la inteligencia es muy importante, el aspecto motriz. Al ver toda esa situación, retomamos la taxonomía de Anita Harron. Fue un estudio, cada quien en este equipo que conformamos de profesores de educación física, en leer sobre esta taxonomía psicomotriz. Anita Harron nos presenta esa jerarquía
de movimiento, desde que el niño esté en el vientre, si es posible, hasta que uno fallece. Ver al ser humano de un continuo psicomotriz, desde que nace hasta que uno muere. Entonces vimos la importancia que tenía la psicomotricidad en nuestros niños, desde los movimientos básicos, desde los movimientos reflejos, movimientos básicos, habilidades, aptitudes, fuerza, hasta alto rendimiento. Todo eso lo estudiamos y entonces empezamos a decir, ¿cómo vamos a meter esto en los programas? Y es así como por cuestiones de estudio clasificamos la educación física, por decir así, en decir como una educación física de base, una educación física generalizada, una educación física específica, una educación física de rendimiento y paralela, una educación física adaptada. Pero ¿en qué sentido? ¿Por qué la psicomotricidad? Mire, la psicomotricidad propicia una salud integral, especialmente, y no tiene un orden. Primero, la salud, propicia la salud. ¿En qué sentido? A través del movimiento, los niños van fortaleciendo el sistema respiratorio, el sistema cardiopulmonar, por decirlo así, los músculos, sus huesos. ¿Y por qué le íbamos a abandonar al niño y solo empezábamos con tercer ciclo de la educación física? Además, la psicomotricidad favorece la independencia en los niños. ¿En qué cuestión? Ser autónomos en sus situaciones. Además, propicia la buena salud mental. ¿En qué aspecto? Bueno, desarrolla lo que nosotros decimos la autoestima. El niño, tanto el niño como hasta el adulto, hasta que lleguemos al ocaso, como dicen, el autoestima es muy importante. Pero además, vemos en el aspecto de los procesos psicológicos el bienestar, la alegría del niño. También la psicomotricidad propicia el aspecto del desarrollo social. Se estimula las propiedades sociales positivas del ser humano, como cuáles, la solidaridad, la cooperación. Todo eso ayuda. ¿Y todo eso en qué sentido? Beneficia también el área cognitiva, el aprendizaje, en la lectoescritura, en matemática. Por eso decimos que la psicomotricidad lo veía de un aspecto integral. No podemos ver al niño o al ser humano aislado. Tomando como esa base teórica, ¿qué acciones se hicieron? Bueno, pues allá en la década de los 80, teniendo como base la taxonomía psicomotriz, mire, se empezaron a hacer guías de educación física. Este equipo que fue fuerte, inclusive muchos compañeros, la solidaridad de los compañeros en ese compromiso de trabajar con estos niveles, trabajando día, noche, sábado, domingo, porque era un reto. Y se lo presentamos en ese entonces a las autoridades del Ministerio de Educación. Y en realidad nos abrieron las puertas, porque convencimos la importancia que tiene el desarrollo psicomotriz por medio de la educación física en los niveles iniciales. Y nos dijeron, ok, tienen un gran reto, porque los maestros de educación física fueron formados para tercer ciclo y no para educación inicial y básica, por decir así, primer ciclo y segundo ciclo. Pues empezamos y fue un reto. Y simultáneamente, haciendo las guías, pues también las capacitaciones. Las capacitaciones primero a los maestros de educación física. Hay diferentes anécdotas, compañeros. Anécdotas en el sentido que compañeros de educación física acostumbrados a trabajar en tercer ciclo y bachillerato nos decían, ¿por qué tenemos que trabajar con primer grado? Les cuento una anécdota. Un compañero me decía, el primer día después de la capacitación que tuvimos
en los nuevos programas de educación física, integrando la psicomotricidad. 40 niñas, me dijo. Ay, pasé media hora formando a las niñas. Porque las niñas, el niño de 6, 7 años es muy diferente a un joven de 15, 16 años. Cuando ya las tenía formaditas, viene una niña y dice, profesor, se me cayó la cola, ¿me la puede poner? Y yo se la puse, pero en ese momento, profesor, la cinta de zapatos se me ha soltado. Se me fue la línea, se me fue la fila y otra vez a empezar. Y eran otros tipos de metodologías, trabajar con el niño. El niño no se comporta como el joven. Y es ahí donde trabajamos. Pero posteriormente este mismo maestro dijo, qué satisfacción trabajar con niños, donde yo veo la enseñanza, el aprendizaje, el esquema corporal, la lateralidad, el equilibrio, lo veo cómo lo aprendió. Eso fue satisfacción para el equipo para seguir adelante. Y es así como se hicieron guías y con la ayuda del despacho de ese entonces, con la ayuda de la coordinación de directores de capacitación, de currículo, se hizo una capacitación a nivel nacional a maestros de parvularia y a maestros de educación básica. ¿Por qué? Porque los maestros de educación física no alcanzábamos a cubrir a nivel nacional para dar la educación física. Pero podrían decir, bueno, para eso están los maestros de educación física. Pero en realidad nos interesaba también los niños. ¿En qué sentido? Porque los niños habían maestros de aula que de una sola vez lo llevaban al cuaderno a hacer sus rayas, a rayitas, a la coordinación dinámica específica. No, primero el niño tenía que conocer el aspecto global, la coordinación dinámica general, su equilibrio, su estado de tono, pero a través del juego. A través del juego, de la actividad, se llega al cuaderno. Y es ahí donde el niño aprende a la lectoescritura, a matemáticas, aprende qué es grande, qué es pequeño. Todo eso a través del juego, a través de la educación física. Y a la vez, como dijimos anteriormente, desarrollo integral de la salud, el aspecto social y lo cognitivo, lo que estamos hablando. Cuando se implementó, los maestros de educación básica empezaron a trabajar, pero a la par se trabajó con la formación tanto de maestros de educación física, cambiando la currícula. A los maestros de educación especial, cambiando la currícula. A los maestros de educación básica, cambiando un poco la currícula, introduciendo la materia de psicomotricidad. Muy importante. E inclusive ganamos que la Universidad de El Salvador, en la Facultad de Medicina, Fisioterapia, puso educación física adaptada. Porque ellos también tenían que ver esto. El nuevo aspecto de la importancia que tenía la educación física con un enfoque de psicomotricidad. Y eso fue muy importante en esa época. Pues ya, además de los Juegos Estudiantiles, se crearon las Olimpiadas Especiales. También los primeros festivales de parvularia, donde participaban también los niños de parvularia. Y fue muy importante en ese tiempo y todavía se mantienen los currículos con ese enfoque de la psicomotricidad. Pero ¿cuál es el desafío que tenemos actualmente? Sabemos que a nivel mundial nos está atacando una pandemia. Actualmente yo leí que la UNESCO felicitaba al gobierno, inclusive al Ministerio de Educación, por empezar a abrir las escuelas,
Porque cómo ha afectado el COVID en el movimiento, en las actividades recreativas a los jóvenes, a los niños e incluso a los adultos. Voy a leerles lo que dijo la subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO. Y dijo lo siguiente, y esto lo dijo este año: la educación física de calidad es la base de una vida más sana y productiva, y todo empieza en la escuela. Tiene el potencial de acelerar los esfuerzos de recuperación tras el COVID y puede ayudar a diseñar una nueva normativa, lo pone hasta entre comillas ella. Tenemos que mejorar la enseñanza, la educación física, para cultivar el talento, pero también para iniciar, no tanto iniciar aquí, para inculcar los valores que transmite el deporte y la educación física. Ellas hacen énfasis aquí entre comillas, trabajo en equipo, mente y espíritu positivo. Como docentes, como directores de las escuelas, como Ministerio de Educación, todo el que trabaja en el Ministerio de Educación, tenemos el deber ser por estar aquí nosotros, es el estudiante. Es el estudiante y tenemos ahorita nosotros un reto que tenemos que profundizar en el papel de la educación física, en entregarles a estos niños y a estos jóvenes. Profesores de educación física que están ahorita laborando, tienen un gran reto. A nivel mundial esta pandemia nos ha afectado a todos. La educación física es muy importante, como lo dice Anita Harron. La educación física empieza desde el área psicomotriz, desde que nace el niño hasta que morimos, con una educación física de mantenimiento. Sigamos con los ejercicios. Estos ejercicios nos ayudan a cada uno de nosotros. Sigamos adelante, compañeros, y sigamos con la lucha de hacer ejercicio para la salud, para el aspecto social y para nuestra vida con alegría. Muchas gracias. Bien, gracias a la licenciada Angélica Salgado, que nos ha hecho el planteamiento, cómo fue incluido en los programas de educación física la parte de la psicomotricidad allá por los años 80 y cómo se generan las primeras guías en El Salvador. A continuación tenemos al licenciado David Barahona, pero antes diría, el hombre es completo solamente cuando hace actividades de educación física. Y con ello tenemos al licenciado David Barahona, que comentará sobre la currícula del sistema educativo en tiempos modernos. Buen día a todos y todas y un afectuoso saludo a todos esos compañeros y compañeras especialistas y no especialistas que se dedican a esta área maravillosa de la educación física. Para hablar de la educación física en tiempos modernos desde el punto de vista curricular, tenemos que partir primero de conocer un poco los enfoques y cómo se ha venido transformando. De eso ya nos han conversado un poco los compañeros precedentes y hemos podido entender cómo la educación física en sus inicios comenzó bajo un régimen o un punto de vista más desde la parte militar, más desde la parte del rendimiento físico, y a partir de ahí evoluciona a un enfoque más deportivo, luego un enfoque psicomotor y luego un enfoque hacia el bienestar y la calidad de vida. El enfoque actual del programa vigente de educación física es un enfoque motriz de integración dinámica. Este enfoque apunta es como una combinación de los enfoques previos. Aquí la idea es desarrollar la psicomotricidad, la parte perceptivo-motriz,
reconociendo una clasificación de las capacidades físicas de tipo condicional, es decir, que están determinadas por procesos energéticos, así como la parte de las capacidades físicas coordinativas, que es básicamente cómo el cerebro puede controlar nuestro cuerpo. Y dentro de ese enfoque es que se han trabajado los programas durante los últimos 13 años, porque este programa de estudio tiene vigencia desde el 2008, ¿verdad? Claramente este no es el último enfoque que hay en la educación física. Han habido 3 enfoques posteriores al enfoque motriz de integración dinámica, y entre ellos pues está el global de la motricidad y el global sistémico, que son los 2 últimos, uno en 2011 y otro en 2017. ¿Cuál es el interés de hablar de un enfoque curricular? Realmente lo interesante de hablar de un enfoque curricular es que permite determinar la metodología, las técnicas y las herramientas, es decir, el camino que se va a seguir en el abordaje de un contenido dentro de una especialidad en particular. Y eso es lo que ahora estamos viviendo dentro de la educación física. Para hablar de algunas cosas interesantes dentro de la educación física actual, voy a remitirme a algunos hechos que han sucedido entre los últimos 5 años desde la parte curricular. Entre ellos, ahora hay una enorme cantidad de profesionales formados en el área de educación física y en diferentes niveles. Tenemos una gran cantidad de profesores, una gran cantidad de licenciados e incluso personas que están formándose hacia niveles de maestrías con especialización en la educación física. Eso es un punto a favor y es una enorme fortaleza actual, porque permite garantizar que el maestro que va a dar la asignatura tenga las competencias necesarias. Hace muchos años se manejaba pues la idea que la experiencia misma del practicar un deporte o el haber sido deportista daba la facultad suficiente para poder dirigir un proceso educativo. Ahora eso pues se ha combinado y se ha fortalecido, porque claramente la experiencia de una práctica deportiva es algo fundamental, pero combinado con un conocimiento y un proceso sistemático y científico garantiza mucho más el éxito. Luego, los procesos de formación y actualización docente, que han sido procesos constantes, tanto para docentes que están formados como para docentes que no son especialistas, pero sí imparten esta asignatura en los centros escolares, que son también una enorme cantidad. Y pues hay que apuntarle a generar en ellos las herramientas que faciliten el dar esta asignatura. Y dentro de esas herramientas se trabajó desde 2016 en el diseño de la guía, diseño y validación, que duró 2016 y 2017, de las guías metodológicas de educación física para primero y segundo ciclo. Estas guías responden al programa actual, vigente desde 2008, y se hizo el lanzamiento oficial en el año 2018. Este lanzamiento se hizo acompañado de un proceso de formación docente, de seguimiento también y de trabajo directo con docentes especialistas y no especialistas de todo el país. Por supuesto, una de las fortalezas dentro de este proceso, y cabe mencionar dentro de la estructura actual de la educación física, son las redes de docentes, ¿verdad? Las redes de docentes especialistas han demostrado ser una herramienta fundamental, no solo de validación de los procesos, sino también un motor que permite darle seguimiento y darle vida a todos estos procesos curriculares que se están dando en la actualidad. Lo otro interesante y que ha surgido justamente con el tema de la pandemia ha sido el diseño de guías de aprendizaje. Solo en el año 2020 se diseñaron 192 guías de aprendizaje y en el año 2021 se han diseñado un total de 288 guías de aprendizaje. Es decir, se cuenta ahora con una gran cantidad de material didáctico que permite apoyar y generar una orientación de cómo el maestro puede abordar un contenido en particular y de cómo puede garantizar que esas actividades tengan pertinencia y una relación directa con un indicador de logro, ¿verdad? Sabemos que un programa de estudio está estructurado
el actual está estructurado en contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales y determinado a través de un indicador de logro, que es lo que me permite evidenciar el nivel de un aprendizaje alcanzado. También surgieron algunas herramientas muy interesantes durante estos años de pandemia, tanto el año pasado como este, y uno de ellos es un manual de antologías que consiste en una recopilación de lecturas, y previamente a este ejercicio de lectoescritura se realizan procesos de gimnasia cerebral o brain gym. ¿En qué consisten estos ejercicios de gimnasia cerebral? Y están estructurados dentro de un manual que también está en cada una de las escuelas. Pues resulta que lo interesante de esta técnica es que activa procesos mentales de memoria, de atención, de focalización, de corrección del lenguaje, y todo basado en movimiento corporal. Es decir, se está confirmando y revalidando la importancia que tiene el movimiento corporal para poder activar procesos a nivel cerebral que garanticen un mejor aprovechamiento del proceso educativo en general, y de generar estímulos en los estudiantes que de verdad le permitan encontrar su propio proceso de aprendizaje y de alguna manera pues sentirse también estimulado hacia aprender, manejar y tocar el tema de las emociones. También eso podríamos incluir un manual también que ya se hizo la distribución, que se llama Juego, me divierto y leo, que consiste en un proceso similar al anterior, pero a través de técnicas que se conocen como mindfulness. Estas técnicas son también técnicas que consisten en la propiocepción, en la concentración, en la respiración, en el sostener posturas, muy similar a las actividades que se hacen, por ejemplo, en el yoga. Es decir, todo es activación física para garantizar la mejora de los procesos a nivel cerebral y garantizar una mayor adherencia y calidad en el aprendizaje que se espera tener. Entonces estamos viendo cómo cada vez se está confirmando y comprobando en tiempos actuales que el cuerpo humano necesita movimiento. No es una opción, es una necesidad. Y es una necesidad que si nosotros garantizamos dentro del hecho del aprendizaje, pues básicamente va a facilitar todos los procesos que tengan que ver dentro del sistema educativo y de los objetivos que se persiguen. Ahora, la pregunta sería, ¿qué debería garantizar una educación física en pleno siglo XXI? Pues, ¿qué debería garantizar? Yo comenzaría comentando porque debe garantizar el respeto a las fases sensibles del desarrollo del ser humano. El proceso de ontogénesis motora, que la ontogénesis se refiere a todos los procesos de cambio que el ser humano vive a nivel físico, a nivel motriz y a nivel emocional en las diferentes etapas de su vida. Y cuando respetamos este proceso, entonces nos aseguramos que lo que el niño recibe en cada uno de los grados y en cada una de las edades es acorde a las necesidades que él está enfrentando y a sus capacidades en ese momento de su vida. Y esa debe ser la base de cualquier estructura curricular relacionada a la actividad física o a la educación física, porque dependemos del desarrollo fisiológico, del desarrollo neurológico, el desarrollo morfológico del ser humano para poder crear los estímulos. Y aquí viene el segundo punto importante, los estímulos. ¿Cómo deberían ser los estímulos? Aquí debemos hablar de 3 factores, el tipo, la calidad y la frecuencia. Al hablar del tipo de estímulo, pues de qué manera yo selecciono esa actividad. No la selecciono al azar, no es un juego por jugar, no es un entretenimiento. Esa actividad lleva un objetivo implícito, apuntarle a la flexibilidad, apuntarle a la reacción motriz, apuntarle al equilibrio. Entonces decido el tipo de actividad. Y aquí viene lo importante del enfoque curricular. Al seleccionar yo el tipo de actividad, también selecciono la estrategia con la que voy a implementar ese estímulo. Luego la calidad. Aquí dentro de la calidad hablamos
de que realmente el juego, la actividad, el ejercicio o la orientación en el movimiento que se va a tener realmente respete los parámetros biomecánicos del movimiento, la seguridad, la higiene postural, y entonces garanticen que esos estímulos van a ser los adecuados y van a proteger la integridad y la salud del estudiante. Y luego la frecuencia. La frecuencia es un tema tan importante, ¿verdad? Porque implica con qué frecuencia realizo un estímulo. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud ha determinado que un adulto debería hacer 30 minutos de actividad física orientada a diario. Es decir, actividad física orientada, es decir, esos 30 minutos de mi vida los dedico a hacer actividad física, con un enfoque y con un objetivo. No es que los acumulo a lo largo del día porque hago alguna actividad en la casa o lo que sea, o salgo a caminar, no. Esos 30 minutos hay que dedicarlos en el día a ejercitarse. Pero un niño no necesita 30, un niño necesita 45 minutos diarios de actividad física o más. Claramente los espacios para realizar actividad física a nivel social se han reducido por diferentes factores. El niño ya no tiene el espacio de los parques, el espacio de la cancha, el espacio de fuera de su casa para poder tener toda esa cantidad de estímulos frecuentes que eran parte de la vida del ser humano. La vida moderna y ahora en tiempos incluso de confinamiento y de restricción de movilidad implica que estamos reducidos en cuanto al espacio y la oportunidad de poder realizar actividad física y tener esa frecuencia de los estímulos. Por lo tanto, es importante cumplir con la carga horaria que se asigna, porque este es un espacio que se vuelve hoy en día privilegiado para el niño y la niña. Ese espacio donde él va a poder ejercitarse, correr, reír, manifestarse, ¿verdad? Y a través de eso pues poder desarrollarse. Por eso es importante que esto tenga una frecuencia lógica. El programa, la normativa actual establece que deben haber 3 horas de educación física semanales. Ahora, aún en día, estamos luchando contra ese fenómeno porque a veces se limita solamente a 1 hora. Y si lo vemos desde el punto de vista curricular, ¿cómo poder dar cumplimiento a una currícula cuando no se cumple con las horas que se necesitan para poder hacerlo? Y más allá de cumplir con una currícula, ¿será suficiente la activación física que están teniendo nuestros niños? Esas son las preguntas que hoy en día enfrentamos. Y finalizar, pues, qué es lo que se debe buscar y qué proyecciones. El autoconocimiento, la conciencia corporal, los hábitos higiénicos de vida, todo eso es lo que persigue la educación física para garantizar una calidad de vida. ¿Qué proyecciones hay? Bueno, revalidar y reafirmar la importancia de cumplir la carga horaria, la actualización curricular, que es un proceso en el que se está en este momento actualizando los programas que ya, como les comentaba, tenían 13 años de vigencia. Es necesario actualizar y a raíz de esta actualización probablemente se defina un nuevo enfoque y lo que viene será la construcción de nuevos materiales, libros de texto, guías metodológicas y por supuesto hoy en día recursos audiovisuales también y otros recursos que permitan darle continuidad a la educación y a la educación física dentro de esta estrategia llamada multimodal, ¿verdad? Prepararnos para estar en lo presencial, en lo no presencial, de nuevo en la escuela y siempre buscando pues garantizar la calidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes y sobre todo la importancia que tiene esta asignatura para la vida del ser humano. Muchas gracias. Bien, gracias licenciado David por el planteamiento sobre las guías metodológicas en este momento en el Sistema Educativo Nacional. La educación física ayer, hoy y siempre. A continuación tenemos al doctor Juan Carlos Vargas que nos va a dar su interpretación acerca de la importancia de crear hábitos en la actividad física en la edad temprana para evitar problemas mayores después de los 30 años, edad, problemas del corazón, obesidad, sobrepeso, otras generalidades
que se desarrollan en la actividad física cuando lo hacemos de una forma sedentaria. Con ustedes tenemos al doctor Juan Carlos Vargas. Hola, estoy de verdad agradecido por haber sido invitado a participar en este grupo. No soy educador físico, quisiera hacerlo, quisiera tener parte del conocimiento que ustedes tienen y he estado disfrutando mucho este evento. Primero que después de 50 años que tenemos educación física en el país, pues los pioneros siguen luchando, siguen pensando en la educación física y escuchar pues las ponencias de todos es simplemente maravilloso. Vivimos en un mundo cambiante, está cambiando constantemente, pero los últimos 75 años han marcado cambios drásticos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa queda muy destruida, se implementa el Plan Marshall de reactivación y de reconstrucción, y eso trajo muchos cambios importantes en todos sentidos, pero me quiero referir a los cambios que hubo, que las personas del campo migran a la ciudad y dejan de comer lo que comían en el campo y dejan hacer las actividades que hacían en el campo por su trabajo y van a manejar una máquina, apretar botones, cambia la forma de alimentarse. Esos cambios en Europa se dieron pues paulatinamente, pero a nosotros en Latinoamérica nos fueron impuestos por motivos comerciales y la gente migró de la ciudad, del campo a la ciudad, se cambió la forma de alimentación también aquí en El Salvador y ya era hasta un estatus, pues ya no voy a comer frijoles porque eso es del campo, voy a comer hamburguesas, por ejemplo. Y eso repercutió pues grandemente en la epidemiología y se elevan, como todavía siguen elevadas, las enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, colesterol elevado, hipertensión, infartos, cáncer, etc. Venía ese ritmo de ascenso y resulta pues que tenemos una pandemia, que tenemos también el auge de la tecnología y todo eso acelera cambios y provoca otros cambios a los cuales no estábamos acostumbrados. Confinamiento, más sedentarismo, más mala alimentación, menos actividad física y esto nos lleva a que la inactividad física ya es considerada como una causa de muerte, no como un agravante, no como una condición, sino que como una causa de muerte, como el cáncer, como los accidentes de tránsito. Es decir, nos morimos por no movernos. Se reportan que el año pasado hubo 3.2 millones de muertes por inactividad física, no por enfermedad, por inactividad física. Es decir, es ya una enfermedad. ¿Qué otras cosas ha traído? ¿Qué consecuencias ha traído todos estos cambios? Bueno, una disminución en la capacidad de comunicación. ¿Eso a qué nos lleva en las relaciones personales y sociales? Pues a conflictos que antes no existían. Como hay una mala comunicación, pues no puede haber un buen resultado. Otro aspecto que se ve en detrimento es la concentración. Eso nos lleva a considerar que estamos viviendo la era del dios pantalla. Sí, este aparatito nos maneja, bajamos la cabeza con solemne respeto delante de él y perdemos horas de horas. Eso nos lleva a ser menos eficientes, esa falta de concentración. Y también la deficiencia de la dedicación. ¿Qué nos lleva a eso? A desinterés. No me importa lo que está pasando en el mundo, no me importa lo que le pase a nadie, me importa lo que me pase a mí. Eso lleva a los seres humanos a ser simples espectadores de la vida. La vida ocurre en otro lado, la vida no me interesa, no me muevo, estoy aquí. Y pasamos de ser los protagonistas del mundo a ser espectadores, incluso hasta de nuestra propia vida. Eso es algo terrible. Y eso tiene pues muchos puntos por donde abordarlo, pero el más importante a mí me parece que es la educación física. ¿La educación física puede prevenir y puede luchar contra todo esto? Sí puede. La educación física, primero me gustaría aclarar que los sujetos de la educación física no son solo los niños, somos todos. Todos vivimos en este cuerpo y este es el objeto de estudio y de trabajo de la educación física. Entonces, como ya se dijo antes, y el mundo está cambiando, pues también nosotros vamos cambiando físicamente, psicológicamente, y debemos adaptarnos como seres humanos a cada edad que vamos viviendo y las circunstancias que ésta nos ofrece. La educación física entonces nos va a enseñar
a conducirnos bien. Pero me voy a referir también ahora a cambios fisiológicos que la educación física va a provocar en mí, la actividad física, el deporte, que si se ha fomentado desde la infancia a partir de la educación física, pues vamos a tener jóvenes y adultos que nunca van a ser sedentarios. Todos sabemos los beneficios de la actividad física a nivel cardiovascular, respiratorio, etcétera, pero me quiero referir a un par de ellos que yo estoy fascinado con ellos. Nos enseñaron que los músculos son masas que mueven palancas óseas que producen movimiento. Sí, pero los científicos han avanzado mucho y ahora se consideran a los músculos como un órgano endocrino. Sí, como un órgano endocrino, como el páncreas. Y en realidad el órgano endocrino más grande del cuerpo, porque se calcula que nuestra musculatura corresponde al 40% de nuestro cuerpo. ¿Qué hace el músculo? Pues el músculo, cuando lo ejercitamos, que se dijo que el movimiento no es una necesidad del cuerpo, yo creo que el movimiento es la finalidad del cuerpo. Y me refiero a todo tipo de movimiento físico, intelectual, espiritual inclusive. Cuando el músculo se activa, él produce más de 500 miocinas. Las miocinas son hormonas, son sustancias que crea el músculo cuando hace ejercicio, es decir, trabajando para lo que está hecho, y estas inciden en el sistema nervioso central, en el sistema inmunológico, es decir, la actividad física me protege del cáncer. Sí, el único cáncer que no se sabe todavía que la actividad física lo prevenga es el cáncer de piel, pero todos los demás sí, y no es algo anecdótico. Se han identificado cuáles son los mecanismos por los cuales las miocinas y otras sustancias me protegen del cáncer. Las miocinas también me protegen de la osteoporosis, me protegen también el sistema digestivo, es decir, el cuerpo es un universo y todo incide en todo. Así como existen las miocinas, también cuando nuestro cuerpo hace ejercicio, el cerebro produce los factores neurológicos derivados de él. Es algo maravilloso. Sabemos que la actividad física aeróbica pues, va a estimular mi corazón y con eso voy a hacerlo más eficiente, voy a tender a tener una frecuencia cardíaca más baja y una presión arterial más baja. Eso es cierto por los cambios que se están operando en el órgano en sí. Pero el cerebro produce estos factores que inciden y le dan la orden al corazón que lata más lento y más fuerte, a las venas y arterias que se dilaten, y eso va a bajar también la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Es decir, la actividad física me da dos mecanismos por los cuales estar sano. Uno, adentro de cada órgano, y dos, las órdenes que bajan del cerebro. El cerebro también, con la actividad física, estimula los procesos de memoria, de aprendizaje, de imaginación, del control también de la temperatura corporal, de la psicomotricidad que se ha hablado tanto y tan bien, y como de la propiocepción. La propiocepción, yo estoy fascinado con ella. La propiocepción es ese, vamos a intentar decirlo sencillamente y que se entienda, es esa facultad o la capacidad que tiene el cerebro de saber dónde está mi cuerpo en cada momento y en cada lugar. Y los órganos de la propiocepción principales son las plantas de los pies. Es decir, hacer actividad física descalzos ayuda muchísimo. Y con eso de la actividad física en los adultos, vamos a acumular mías desde los niños. Ahí es donde entra la educación física en los niños. Para, uno, provocar ese amor al movimiento corporal, ese disfrute de saltar, de arrastrarse, de girar, de subirse a un árbol, de correr, de nadar, ese disfrute que además que anímicamente le ayuda mucho al niño, está produciendo todas estas sustancias que hemos hablado y muchas más para acumular mías de salud en la tercera edad. Debemos pensar en eso. Insisto con algo del músculo. Ya dijimos, es un órgano endocrino. A medida avanzamos en edad, vamos perdiendo músculo y esto se llama sarcopenia. La sarcopenia no es únicamente un problema estético, que ya no puedo saludar así porque me cuelga todo esto, sino que pierdo fuerza, que es una de las 4 cualidades físicas. Si pierdo fuerza, mi metabolismo se vuelve más lento. Eso abre la puerta para que las enfermedades crónicas entren a mi cuerpo. Y también voy perdiendo
las capacidades coordinativas, el equilibrio, la lateralidad, la coordinación, y con esto voy perdiendo mi independencia. Se habló que al niño hay que fomentarlo en la educación física para que sea independiente, y también al adulto hay que hacerlo independiente. El concepto de vejez no está relacionado únicamente con la edad, sino también con la independencia. Qué bueno sería tener 101 años, como platicábamos antes, y ser independiente, poder hacer yo solo mis cosas. Entonces, tenemos que empezar a trabajar, continuar trabajando con los niños, con estas tendencias modernas que hay, sabiendo que nos enfrentamos a problemas que no habían existido antes en la humanidad, y también que tenemos que trabajar con los adultos, incentivarlos a gozar del movimiento, a gozar de este regalo que Dios nos ha dado y que es nuestro cuerpo. Muchas gracias. Bien, gracias doctor Juan Carlos Vargas, que nos ha dado su exposición acerca de la actividad física, de la salud para la actividad física en nuestro país, y muy importantes sus términos que nos ha expresado en esta ocasión. Queremos, a través del Ministerio de Educación, a través de la Subdirección de Asesoría Educativa y Modalidad de Aprendizaje, Gerencia de Ciudadanía, darles los más sinceros agradecimientos a cada uno de ustedes, compañeros de Educación Física, que han estado en este conversatorio, en el cual han participado el licenciado José Roberto Hernández, que nos hizo una línea del tiempo acerca de la educación física en el país a través de los 50 años. Agradecer también a la licenciada Angélica Salgado, sobre la psicomotricidad que se impregnó en el sistema educativo en los años 80. También al licenciado José Murillo sobre el peso de la obesidad que nos ha mencionado él en la currícula del Sistema Educativo Nacional, como al licenciado David Barahona sobre la currícula del sistema educativo en la actualidad. Y, por supuesto, al doctor Juan Carlos Vargas, que nos ha dado sus conocimientos, como siempre, de una manera, y con eso lo del celular, ¿verdad? Que extraordinario, ¿va? El Dios celular ahí es cierto, la verdad que todos en estos momentos, esa es una de las situaciones que tenemos específicamente que ir mejorando dentro del área de educación física. Gracias por haber compartido con nosotros en este día.